al Señor porque, como bien decía el cántico, a ese Dios que adoramos y que alabamos es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no escatimó el ser Dios y se aferró a ello, sino que se despojó, como dice Pablo en Filipenses, y se hizo hombre, y como hombre se hizo siervo, y lo hizo con un único propósito: el dar su vida para que todos aquellos que crean en Él como su Señor y Salvador sean salvos. Por esa razón, si hoy estás aquí y aún no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, no pienses que por levantar la mano o por creer que tú lo puedes hacer ya eres salvo, sino la palabra nos dice: ruega al Padre. Ruega. Hoy es el día de salvación. Ruega al Señor por tu salvación, porque por nosotros mismos nunca lo podremos hacer. Pidamos al Señor: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Dame fe, Señor. Y Él es fiel y justo para perdonar, dice la palabra. Por esa razón, adoramos a Cristo, por su fidelidad, por su justicia, porque Él es tan bueno que no echa a nadie fuera, porque no hay pecado que supere su gracia. Y por esa razón quizás el Señor ha permitido que hoy estés aquí escuchando su Evangelio. No simplemente porque vengas a acompañar a un familiar, quizás tampoco porque estés aquí para cumplir algún acto social y esperando que se haga la hora para irte. Estás aquí porque el Señor lo ha permitido. Y lo permite para que escuches su Evangelio y seas salvo. Porque no hay otro camino al Padre sino Cristo. Y solamente podemos encontrar a Cristo en su Evangelio. Por esa razón, como dice el apóstol Pablo, no nos avergonzamos del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar. Y esperamos en esta mañana que así suceda, y oramos por ti y también por todos aquellos que hoy estamos aquí también, para que nuestras vidas sigan siendo edificadas en dependencia, en confianza en nuestro Señor. Porque a pesar de las circunstancias que podamos vivir, como ya vimos la semana pasada, solamente hay alguien, una sola persona que nos podrá ayudar, y ese es Cristo. Y ese es Cristo. Cristo es realmente el único consuelo para nuestro sufrimiento espiritual. Y es lo que vamos a ver en esta segunda parte, ya acabando la carta de Santiago en el capítulo 5, y lo que vamos a ver en esta mañana. Empezará, si quieren abrir sus Biblias para tenerlo ya presente, en el capítulo 5, como hemos dicho, a partir del versículo 16 hasta el 18. Santiago 5, del 16 al 18. Cristo, consuelo en el sufrimiento espiritual, y como diría algún guionista de Hollywood, segunda parte. ¿Quién de aquí no ha enfermado alguna vez? Yo hace un mes, una cosita así ya, es que el tiempo pasa tan rápido que a veces uno se despista. Me pude ir una semana de vacaciones con mi esposa, y lo que era una semana se convirtieron en 3 semanas. Una semana de relax en el sur y 2 semanas, la primera cuidando a mi esposa y la tercera cuidándome ella a mí, porque nos enfermamos. Y ahí estuvimos casi incapacitados. Yo le ponía la primera semana pañitos calientes a ella en la frente, y la siguiente me la ponía ella a mí, porque enfermamos. ¿Quién no ha enfermado alguna vez físicamente? Creo que todos, ¿verdad? Evidentemente no todas las enfermedades son iguales, porque algunas afectan a una parte del cuerpo, otras a otra, y tampoco son todas iguales porque no todas son tan graves. Hay algunas que son simplemente una tos, que es una molestia más que una enfermedad, pero hay otras que sí son realmente más graves y que a veces, debido a esa gravedad, incluso nos hace ser dependientes de otras personas que nos van a ayudar a poder sobrellevarla o superarlas. Recuerdo que una hermana tuvo que ser operada, y fue una operación de tal calibre que durante bastantes meses estuvo bastante delicada y tuvo que recibir ayuda por parte de familiares. En aquellos momentos dimos gracias al Señor porque mucha gente la pudo ayudar. Y aunque esa ayuda fue temporal y limitada, sin ello no hubiera sido posible la total recuperación de esa hermana, porque aquella hermana no podía hacer ni lo más básico del día a día, porque fue tan grave que prácticamente se quedó sin fuerzas y necesitó tiempo para recuperarse. Y es que hay enfermedades que son bastante delicadas. De manera similar pasa con la enfermedad espiritual.
Esa enfermedad espiritual del alma que muchas veces nosotros mismos, los creyentes, nos olvidamos que existe, como si el Espíritu que mora en nosotros, no el Espíritu Santo, sino nuestro Espíritu, no existiera. A veces nos olvidamos, como ya dijimos la semana pasada, de que Dios nos creó con cuerpo y con espíritu. Y también nuestro espíritu se afecta. Y por esa razón, Dios en su plan para su iglesia ha establecido que los hermanos, cuando estemos enfermos espiritualmente, nos ayudemos mutuamente. Muchos de los que estudiaron recuerdan una predicación del hermano Henry Toropilo que comparó a la iglesia con un hospital donde estamos todos enfermos, porque realmente eso es así. Porque la aflicción espiritual, aunque no veamos físicamente las consecuencias, realmente es una enfermedad grave. Porque estaremos sin fuerzas para poder seguir adelante por nosotros mismos en ese caminar, en esta vida, en pos del Señor. Es tan grave que nos puede llevar incluso a caer en un patrón pecaminoso, a caer en una espiral de pecado, de desasosiego. No digo solamente tristeza, sino realmente volver, como el perro, a su vómito. Por esa razón es tan grave esa aflicción espiritual que a veces podemos vivir. No es algo que podemos decir, no pasa nada, o ya se me quitará. Al contrario. Y por esa razón el Señor mismo establece en su iglesia los mecanismos para ofrecer a los hermanos que pasan por esa aflicción ayuda mutua. Ayuda mutua. Ese cuidado establecido por el Señor es de tal importancia, que dice Pablo en Corintios que cuando un creyente sufre, todos sufrimos, todos sentimos ese dolor. Y en ese plan establecido por Dios, para esa ayuda espiritual por el hermano, por la hermana que sufre espiritualmente, que está en tiempos de aflicción en su vida, sobresale un recurso por encima de todos. Y es el de la oración fiel. El de la oración fiel. En otras palabras, la ayuda más grande que jamás podremos ofrecer a un hermano que está pasando por tiempos de aflicción es la de la oración conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué esa es la ayuda más importante? ¿Por qué? Porque es mediante la oración intercesora por el hermano que sufre que ponemos su situación ante el único que puede sostenerle y ayudarle. No hay nada en el mundo físico, nada absolutamente que pueda aliviar una aflicción espiritual. Solamente Cristo puede hacerlo. Y por esa razón, el servicio, la ayuda más importante que podemos ofrecer por un hermano es orar. Para que más allá de lo complejo o de imposible que parezca esa aflicción, Cristo tome el control de esa situación. Por eso la oración es la más clara evidencia de amor, de compañerismo cristiano con el hermano que sufre. El Señor Jesucristo sabía muy bien de esa importancia de la oración, sabía muy bien de la necesidad del compañerismo cuando una persona sufre. Él mismo en su aflicción en el monte de Getsemaní, cuando estaba afligido en su alma, Mateo 26, 37 y 38, ¿qué hizo el Señor? Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El mismo Dios necesitó de ese compañerismo cercano, de la oración de aquellos hombres, porque su alma estaba afligida hasta la muerte. Como sabemos, tristemente, aquellos hombres no velaron como debieron, se quedaron dormidos. Pero no nos fijemos en esos hombres, fijémonos en Cristo. Porque Él sí es fiel y Él no se queda dormido cuando estás en aflicción. Pablo le dice a Timoteo, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. El Señor sí que es fiel y Él siempre está velando e intercediendo ante el Padre por todos los creyentes. Él no se queda nunca dormido.
Y recuerda, por ejemplo, cuando la aflicción se iba a avecinar sobre Pedro, ¿qué hizo el Señor? Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Qué hizo el Señor ante la aflicción que iba a avecinarse sobre Pedro? Orar al Padre por él. También el Señor fue fiel en su oración intercesora por los discípulos. En Juan 17, en esa oración sacerdotal que todos conocemos, en los versículos del 13 al 18 leemos lo siguiente. Está el Señor Jesús orando al Padre. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Esa fue la oración intercesora de Cristo por sus discípulos. Padre, guárdalos, guárdalos. El mundo les odia como me han odiado a mí, pero guárdalos, Señor, guárdalos del maligno. ¿Por qué hizo eso el Señor? ¿Por qué esa oración? En Juan 16, 33 tenemos la respuesta. Poco antes el Señor había advertido a aquellos discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ya les advirtió y por esa es la razón de esa oración sacerdotal. Pero no solamente oró el Señor por aquellos discípulos, sino que también lo hizo por todos los creyentes de todas las épocas, incluido tú y yo. Y en esa oración de Juan 17, en el versículo 20, dice: mas no ruego solamente por estos, es decir, por aquellos que estaban alrededor de él en aquel momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor sabe de la aflicción espiritual que vamos a pasar. Todos vamos a pasar por aflicciones espirituales. No te hagas el fuerte, ni te hagas como que esto no va conmigo. Todos. Y por esa razón Él oró intensamente al Padre. No digo oró, Él continúa haciéndolo hoy. Él sigue orando por todos nosotros y por nuestras aflicciones espirituales. Romanos 8:34, el apóstol Pablo escribe: Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, ¿haciendo qué? Intercediendo por nosotros. Y en Hebreos 7:25 leemos: por lo cual Él, Cristo, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Sabes por qué nunca te vas a perder en tu salvación? ¿Sabes por qué no tienes que temer si eres o no salvo? No por tus fuerzas, sino porque Cristo intercede perpetuamente por ti ante el Padre. Ante el Padre. Y por esa razón ahora también Cristo manda a la iglesia, a su iglesia, a orar de la misma manera por los que sufren espiritualmente. Y eso es algo que ya empezamos a ver la semana pasada y que acabamos hoy, en el texto de Santiago. ¿Sufre alguno entre vosotros que haga qué? Oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y así, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y continúa en el texto que vamos a ver en esta mañana, del 16 al 18. Por tanto, pensemos en esto. Es algo increíble. Cuando la iglesia ora por los hermanos que sufren espiritualmente, se está uniendo a Cristo que intercede también por ellos. Cuando oramos por los hermanos, los unos por los otros, nos estamos uniendo a Cristo que está intercediendo al Padre por los que sufren. Por tanto, fíjate, la iglesia tiene el privilegio de unirse a Cristo
cuando oramos los unos por los otros. Tenemos el privilegio, y cuidado, no es que le hagamos falta a Cristo, pero es el privilegio en su gracia que Él quiere darnos a nosotros. Es como si el Señor te dijera, mira, quiero que me acompañes en la oración al Padre. ¿Tú dirías que no? Pues ora por tus hermanos. Ora por tus hermanos. Únete a Él en esas oraciones intercesoras ante el Padre. Por esa razón, cuando oramos por los que sufren espiritualmente, esas oraciones son eficaces. Y esto es algo que quiero que hoy quede claro. Las oraciones por los hermanos que sufren espiritualmente son eficaces y pueden mucho. Pero no porque seamos nosotros perfectos en nuestras oraciones, sino porque estaremos orando conforme a la voluntad de Cristo que intercede ante el Padre por lo mismo. Esa es la razón de que esas oraciones sean poderosas y realmente sane al hermano que esté afectado espiritualmente, porque estaremos orando conforme a la voluntad de Cristo. Por esa razón, como cuando dijimos antes que la oración es lo más que puedes ofrecer por un hermano que sufre, esa es la razón, porque te estás uniendo a la voluntad de Cristo por ese hermano. No hay algo mayor que eso. Cuando realmente oramos por los hermanos, la frase amor fraternal que tanto habremos dicho o escuchado, es cuando cobra realmente su sentido pleno. Si realmente quieres mostrar amor a tu hermano que sufre, ora por él, porque el Señor restaurará al hermano que sufre espiritualmente. Y de ese amor fraternal, por medio de esa oración eficaz en nombre de Cristo, que es conforme a su palabra, es de lo que Santiago nos va a hablar en el texto de esta mañana, del versículo 16 al 18. El amor fraternal por medio de la oración eficaz. El amor fraternal por medio de la oración eficaz por el hermano que sufre. Santiago 5, del 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por tu palabra, pero te necesitamos, Señor, para poder entenderla. Te necesitamos, Señor, para que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprenderla. Y por eso te suplicamos, Señor, que a Él ahora obre a través de tu palabra, Señor. Danos entendimiento y también, Señor, danos voluntad. Produce tanto el querer como el hacer en nosotros, Señor. Ayúdanos a entender realmente cuán importante es tu palabra, cuán importante, Señor, es unirnos a ti en oración cuando tenemos hermanos que sufren a nuestro lado, Señor. Por esa razón también te rogamos, Señor, que nos ayudes cada día a amarnos más y más, Señor, como tú nos amas cada día, más y más. Ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Déjame recordarte muy rápidamente, o quizás no recordarte, quizás es la primera vez que viene, el contexto en el que nos encontramos. El contexto es la aflicción espiritual. Como ya vimos la semana pasada, aquellos hermanos a los cuales Santiago les escribe que están pasando por muchas pruebas, eran judíos que habían tenido que salir expatriados de Jerusalén y que habían llegado a otras ciudades. En aquellas ciudades, pues como judíos que eran, se reunían en sinagogas. Y claro, eran cristianos también. Recuerdan que la orden de Cristo, ¿cuál fue? Ir y predicar el Evangelio por toda Jerusalén, por toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Por tanto, era evidente que tenían que también predicar en las sinagogas, porque el pueblo judío también debía escuchar el Evangelio. Pero aquellos hermanos sufrían grandemente, sufrían porque como expatriados y como muchos de ellos habían tenido que huir rápidamente, algunos vivían en la indigencia, otros vivían realmente de manera muy triste, tan triste que incluso habían otros cristianos que abusaban de ellos
no pagándoles el sueldo que les pertenecía cuando trabajaban para ellos, o incluso metiéndoles en la cárcel si se rebelaban contra esa situación. Así que aquellos hermanos padecían barbaridades, muchísimas cosas. Eso les había producido a algunos de ellos una aflicción espiritual. Esa aflicción que lleva de decir, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me está pasando todo esto? Era una situación realmente triste. Pero como vimos la semana pasada, esa aflicción espiritual es perfectamente extrapolable a cualquier aflicción que podamos pasar por otras circunstancias. No necesariamente tenemos que ser perseguidos para eso. Puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser el no tener trabajo, puede ser mil cosas lo que te lleve a una aflicción espiritual, a estar afligido espiritualmente. Y así, de esa manera, llegamos al texto de esta mañana. Después de que Santiago exhortara a los hermanos que sufrían a orar en tiempos de aflicción y que cuando tuvieran ese tiempito de alivio cantaran alabanzas, que es orar cantando, también les dijo, si tu situación espiritual es tan grande que ni puedes orar por ti mismo, llama a los ancianos de tu iglesia para que ellos oren por ti. Y si tristemente esa situación es por causa de un pecado o te ha llevado a un patrón pecaminoso, que los hermanos también oren por eso. Oren, porque necesitas esa ayuda. Y ahora Santiago continúa mandándonos a toda la iglesia a tener también esa fraternidad en oración con el hermano que sufre. Y a confiar plenamente, absolutamente, y esto es lo difícil como veremos esta mañana, a que esas oraciones realmente van a restaurar al hermano afligido. La oración y la fraternidad en la iglesia. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago comienza dando esta exhortación diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago parece que no nos conocía, ¿verdad? Tanto ayer como hoy, como siempre, hay una pequeña cosita de nuestro corazón que a veces nos impide confesar nuestras debilidades. Y esa cosita se llama orgullo, ¿no es cierto? O vergüenza, ¿verdad? Eso muchas veces sucede porque realmente no hay esa fraternidad. Porque pensamos realmente, no puedo, debo de ocultar, esto es para mí. Pero Santiago empieza diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Mira, parte de la fraternidad dentro de una iglesia es que no estamos para juzgarnos, sino para apoyarnos, para ayudarnos. Porque todos sabemos que somos pecadores. Tristemente, esa fraternidad raramente existe. Pero Santiago lo manda, porque confesaos están en imperativo. No es una opción, no dice, mira, si tú lo consideras bien. Pero es un mandato para nuestro bien, no es algo legalista. Está dándonos una opción porque es para nuestro bien, porque es el proceso que Cristo ha establecido en su iglesia. La traducción literal de esta frase es, por tanto, confiesen sus pecados unos a otros habitualmente. En otras palabras, no encubras tus pecados ni retardes en confesarlos. Ese por tanto que acabo de decir no aparece en algunas traducciones. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas no aparece, pero sí está en los manuscritos más antiguos. Y ese por tanto está uniendo este paso de la confesión a lo que Santiago había dicho anteriormente, de que si el hermano está afligido espiritualmente y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así que la exhortación completa de Santiago es, y si hubiere ese hermano que está afligido espiritualmente, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros habitualmente. ¿Quién perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Aquí no estamos hablando que el hombre va a perdonar pecados de nadie, sino que Cristo va a perdonar. Y en ese proceso de perdón por parte del Señor, cuando un hermano está tan débil espiritualmente que ni confesar sus pecados pueden, la iglesia juega un papel fundamental. Fundamental.
Como explicamos también la semana pasada, esa aflicción espiritual puede venir por causa de pecados. O puedes incluso llevarnos a la derrota espiritual cayendo en un patrón pecaminoso. Santiago es consciente de ello. El pecado de por sí es peligroso, pero más peligroso se vuelve cuando el que lo comete se aísla de la iglesia. Nunca nos olvidemos de eso, porque eso es lo que busca el pecado. Que nos aislemos de la iglesia. ¿Por qué? Porque aislándonos de la iglesia nos aislamos de ese consuelo, de esa fraternidad, de ese cuidado que Cristo ha establecido para cuidarnos. Es la obra maligna, demoníaca de Satanás. Fíjate hasta qué punto Él nos conoce, que va a nuestro orgullo y dice, ¿qué vas a confesar tú qué? No tengas que confesar nada. Cuando Caín mata a Abel en Génesis, Dios le da una advertencia. Caín, el pecado está siempre a la puerta. La palabra usada ahí en hebreo para pecado también es pecado orgulloso. El orgullo siempre está a la puerta. Siempre. El pecado es peligroso y más peligroso se vuelve cuando nos aislamos de los hermanos porque tenemos vergüenza o orgullo a confesarlo, a decirlo. Pero Santiago nos exhorta. No te aísles, confiésalo, confiesa vuestras ofensas unos a otros. Claro, esa palabra ofensa podemos pensar, bueno, está hablando de una mentirijilla. Una ofensa, no es un pecado, es una traducción como otra, pero la palabra ahí es amartia, pecado, literal, con todas las palabras. No le quita ningún tipo de gravedad a la situación. Y ese confesado es reconocer, admitir. Y la forma verbal que usa Santiago es presente imperativo. Es decir, es una acción inmediata y debe ser continua cada vez que suceda. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, dice un dicho. Si yo realmente he cometido un pecado que me lleva a la aflicción espiritual, no puedo decir, voy a ver que se me quite. No, debo confesarlo. Inmediatamente. Inmediatamente. Y ese unos a otros habla de una confesión mutua, de esa fraternidad, de sinceridad recíproca, de confesión recíproca. Es parte de la comunión en la iglesia. Y si por algo debemos de ser caracterizados los creyentes, es por ese amor fraternal que fue lo que dijo el Señor Jesús. Y el mundo conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Y dentro de ese amor fraternal está esa sinceridad recíproca, esa confesión mutua, ese cuidado espiritual mutuo los unos por los otros. Mientras el pecado que nos aflige espiritualmente busca permanecer en secreto, Dios quiere que lo confesemos. Que lo confesemos para tratar con Él en el amoroso compañerismo de otros hermanos. Por eso Santiago está exhortando, si tu pecado es lo que te está llevando a la aflicción espiritual, confiésalo, confiésalo a tus hermanos. No esperes a que esos pecados te arrastren a lo más profundo de una derrota espiritual que puede ser completa. No esperes, no tengas vergüenza. Para eso está. Para eso Cristo ha instituido su iglesia. Ahora bien, Santiago está hablando de confesarlo a toda una iglesia local. Está hablando de confesarlo a un grupo de confianza. Por otro lado, cuando habla Santiago de pecados así en general, está hablando de luego ser específicos acerca del pecado que hemos cometido o que nos aflige, o tal vez no hay que especificarlo. Son preguntas que surgen del texto. ¿Cómo responderlas? Como vimos la semana pasada, en el texto anterior, Santiago sí es específico al respecto de que cuando el hermano en la aflicción ya no se encuentra en condiciones de orar, ¿qué tiene que hacer? Llamar a los ancianos. ¿Con qué propósito? Para que oren por él. Siguiente propósito, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, vemos que ahí, en ese momento en el que él llama a los ancianos, el pecado es confesado, porque dice Santiago, y serán perdonados. Por tanto, en el fluir más lógico del texto, vemos que es una función de los ancianos. Pero también vemos en el contexto Biblia
que pueda haber pecados que no solamente afecten al que está afligido. Puede ser también que esa aflicción venga porque hemos pecado contra otro hermano. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer? Ve y repréndele estando tú y él solos. Eso es confesión. Buscando esa confesión, si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. E incluso puede haber pecados que afecten a toda una iglesia local. Vemos un caso práctico en 1 Corintios 5, donde había un pecado de fornicación por parte de un miembro de aquella iglesia y que estaba afectando a toda la iglesia. Pero esta, envanecida, dice el apóstol Pablo, no hacía nada al respecto. Por tanto, cuando hay pecados en medio de nuestras aflicciones espirituales, cuando reconocemos realmente de que mi situación espiritual es por causa de un pecado, lo que debemos hacer es considerar individualmente cada situación. No podemos generalizar. No podemos decir, bueno, cuando peco y esto me lleva a la aflicción, necesariamente debo confesarlo a toda la iglesia. Realmente cuando Santiago está exhortando a confesar los pecados los unos a los otros, habla más bien de mantener relaciones de confianza los unos con los otros, especialmente con los ancianos. También quizás con algún miembro de la congregación, con ese hermano o hermana con la cual tengas más confianza. Eso es totalmente lícito y normal. Lo que nos dice aquí Santiago es que cuando peques, tengas confianza con tus hermanos y pídele que oren por ti. No tenemos que ser específicos por el pecado, pero debemos de hacerlo. No tenemos que dejarnos llevar por el orgullo, ni por la vergüenza, ni por el qué dirán, porque eso es precisamente lo que busca el pecado. Cuando no tengas fuerzas para orar y la causa es el pecado, recuerda, llama a los ancianos. Si el pecado es contra otro hermano, habla con ese hermano. Reconoce tu error, reconoce tu pecado. Si el pecado afecta a toda la iglesia y la iglesia es consciente, evidentemente la cosa cambia. Pero la cuestión siempre es la misma, que haya confraternidad, que haya amor los unos por los otros, que haya un amor que restaure y que no condene. Que haya un amor que sostenga al débil, al afligido, al que está triste por su situación. Porque eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Que viéndonos sucios, débiles y pecadores, a su tiempo murió por nosotros. Él mostró su misericordia. Él pagó el precio, porque hay un precio, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Él pagó ese precio para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Sea salvo. Y nos dio un ejemplo a seguir. De la misma manera que Él mostró esa misericordia y esa compasión, debemos actuar nosotros. Tristemente hay que reconocer, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que muchas veces esa fraternidad es inexistente. Quizás porque nos vemos las caras una vez a la semana, quizás puede haber 1000 cuestiones distintas. Pero eso es antinatural para una iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debemos entenderlo de esa manera. Y como cuerpo, como dijimos al principio, cuando un hermano sufre, todos sufrimos, todos sufrimos. La congregación de una iglesia tiene que tener como prioridad ese compañerismo fiel con el hermano que sufre aflicción espiritual. Y que si esa aflicción es por causa de un pecado o está llevándonos a un patrón pecaminoso, debemos cuidarnos los unos a los otros con amor compasivo. ¿El fin cuál es? Ajusticiar a ese hermano, crear un comité de una santa inquisición evangélica para juzgarlo. El propósito es confesión, hermanos. Es amor. Que estemos orando por esa persona que está afligida. Orad unos por otros, dice Santiago, ¿para qué? Para que seáis sanados. En otras palabras, ora para llevar ante el trono de Dios, ante el trono de su gracia. Fíjate qué
Qué maravillosa esa expresión, trono de su gracia, no es trono de justicia, que no quiere decir que Dios no sea justo, pero es en ese momento el creyente lo que necesita es gracia, es el favor de Dios, porque Él sabe que somos débiles y pecadores, porque aunque hemos creído en Cristo, aunque Él nos ha salvado, aún estamos en un cuerpo pecaminoso. Pero en ese trono encontramos gracia, sostén, y ahí debemos muchas veces acompañar al hermano. Ahí es donde vamos a encontrar perdón y misericordia. Es donde vamos a encontrar paz y descanso para nuestras almas afligidas. Es volver al redil del buen pastor que es Cristo. Porque Él es el único que puede curar esas heridas espirituales. Como dijimos también la semana pasada, cuando Santiago habla aquí de seáis sanados, no está hablando de la sanidad física. Es la sanidad espiritual, la sanidad del alma. Hebreos 12 y 13 lo dice preciosamente, muy bonito. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Todos estamos así. Todos somos débiles. Aún nuestras rodillas siguen flaqueando. Aún tenemos que seguir andando y la pierna coja nos arrastra por caminos equivocados. Pero el Señor sana espiritualmente. Cuando Pedro usó esta palabra, también la misma que usa Santiago, lo usa en 1 de Pedro 2:24 para referirse a la sanidad del pecado que Cristo compró en la cruz. 1 de Pedro 2:24 dice, y Él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados espiritualmente, sanados de ese pecado. Así que cuando confesamos nuestros pecados, que son consecuencia de la aflicción espiritual por la que estamos pasando, si lo confesamos a los ancianos, si lo confesamos al hermano quizás al que podamos hallar ofendido, el Señor obra la curación espiritual que tanto necesitamos. Esto no es, vamos a ver si Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Porque ese es el deseo de Dios para sus hijos. El salmista escribe en el Salmo 34:18, cercano está el Señor ¿a quién? A los ricos, a los fuertes, a los quebrantados de corazón. ¿Y salva a quién? A los abatidos de espíritu. Hermanos, esa es la aflicción espiritual. El Salmo 41:4, yo dije, dice el salmista, oh Señor, ten piedad de mí. ¿Por qué? Sana mi alma, porque contra ti he pecado. El Salmo 147:3, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El propósito de Dios es sanarnos de nuestra aflicción espiritual. Él no va a decir, ahora vienes a mí, ahora que pecaste. No, Él está con su mano tendida, porque Él sabe que aún somos pecadores. Él sabe que aún somos polvo. Así que el Señor, que Él quiera sanar esa aflicción espiritual, también debiera ser, por tanto, la preocupación principal que tengamos los unos por los otros. Muchas veces hemos oído lo importante que es la comunión en la iglesia, ¿no es cierto? La comunión. Y por esa razón se establecen actividades que favorecen mucho esa comunión. Y todo eso es muy bueno. La razón de que se haga una cafetería, de que haya hermanas que se levanten temprano y que preparen comida o que estén arriba muy temprano, para que todos disfrutemos de ese tiempo, no es para que luego se le pongan una medalla, lo hacen por amor a la iglesia, por amor al Señor y para que pasemos un tiempo de comunión. Todo eso es muy bueno. Pero la comunión real entre creyentes va mucho más allá de esas actividades, mucho más allá. Porque comunión es sobre todo cuidado espiritual, sobre todo. Es preocupación mutua para poder combatir juntamente el desánimo y el decaimiento espiritual. Mira, si mañana la cafetería deja de hacerse, espero que no, pero si mañana deja de hacerse, no pasa nada, la iglesia sigue.
Ahora, si no nos acompañamos unos a otros en nuestras aflicciones, la iglesia desaparece, porque seremos arrastrados por el pecado. Tenemos que depender de Cristo continuamente los unos por los otros. Esa es la verdadera comunión dentro de una iglesia. Es la preocupación mutua en oración para que el Señor restaure, para que el Señor perdone los pecados, para que aquel hermano que está sufriendo esa aflicción espiritual sea consolado y fortalecido. Por tanto, una verdad que es indiscutible es que ofrecer oraciones mutuas de intercesión fortalece la vida espiritual de una iglesia. Leemos y sabemos que los creyentes debemos crecer espiritualmente, debemos ser maduros en Cristo. Debemos ser capaces de estar preparados para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? El Evangelio y el cuidado mutuo los unos por los otros. Esa es parte de la vida espiritual de una iglesia. Y cuando intercedemos los unos por los otros, estamos llevando a cabo esa obra del ministerio. Y nunca dudemos de una cosa. No nos sorprendamos de la aflicción que nos sobreviene, porque tiene un propósito por parte de Dios. Un propósito personal en el que está afligido, para que su fe sea más pura que el oro. Tiene también un propósito en la iglesia. El propósito es que vayamos creciendo en comunión, en afecto, en fraternidad los unos por los otros, lo cual es, por tanto, una bendición personal y una bendición eclesial por parte de Dios. Pero si eso no lo llevamos a cabo tal cual el Señor lo pide, estamos perdiéndonos muchas bendiciones espirituales. La salud espiritual de una iglesia no se basa en cuántas actividades desarrolla, sino en cuánto nos cuidamos los unos de los otros. En cuánto somos conscientes realmente de que somos débiles y pecadores y que necesitamos el apoyo mutuo, el compañerismo mutuo los unos con los otros y mayormente con la oración. La oración, la confianza los unos con los otros. Pero ¿cuánto nos cuesta creer en el poder de la oración, no es cierto? Realmente, si hiciéramos una encuesta, aunque fuera anónima, creo que, no me equivoco, si hubiera un porcentaje muy alto, y el que les habla quizás sería el ejemplo perfecto, de que no confiamos plenamente en el poder de la oración. A veces, cuando estamos afligidos espiritualmente, cuando a veces realmente la causa es el pecado, en vez de seguir lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿qué hacemos? Tomamos otras decisiones. Legítimas, seguro, pero improductivas también. Porque lo que el Señor nos manda, llegados esos casos, es orar. Orar, hermanos. Repito, no es nada ilegítimo tomar otros caminos, otras decisiones cuando estás afligido espiritualmente. Ir al médico, tomar medicación, nadie dice que eso esté mal, en absoluto. Pero hermano, ora. Ora. Eso es lo que debes hacer. De hecho, es lo único que debieras hacer. Ora. Pero ¿qué nos cuesta o cómo nos cuesta creer en que la oración tiene poder? Si la oración no tuviera poder, ¿para qué Dios nos manda a orar? ¿Por qué Cristo nos dice orad sin cesar en su palabra? ¿Por qué, si la oración realmente va a ser ineficaz, encontramos en la palabra que debemos orar mutuamente los unos por los otros? ¿Para qué oró Cristo? ¿Por qué cada mañana se levantaba temprano e iba al monte a orar si eso era improductivo? Santiago, para alentarnos a depender de la oración, de la intercesión los unos por los otros, porque es lo único eficaz en nuestras luchas espirituales, nos va a dar a recordar el ejemplo de Elías. La oración y su poder. La oración de Elías. Sigue diciendo Santiago. La oración, la segunda parte del versículo 16 hasta el 18. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Mientras hacía la predicación,
me pregunté, ¿por qué Santiago tuvo que usar el ejemplo de Elías? Respuesta. Hace 2000 años los creyentes eran tan incrédulos como lo somos hoy en día. Ellos necesitaban un ejemplo que ellos conocían muy bien como judíos, que habían leído en el Antiguo Testamento. Pero aún así, fíjate cómo es algo endémico casi del ser humano, del creyente, no confiar plenamente en Cristo. Ellos también pasaban por lo mismo. Fíjate, Elías le tuvo que recordar el ejemplo de Elías. Era necesario que ellos la recordaran, como también es necesario que nosotros recordemos la historia de Elías para que confiemos plenamente en que la oración es eficaz para resolver nuestros problemas espirituales. La oración conforme siempre a la voluntad de Dios es eficaz, siempre, siempre. Y fíjate que lo primero que hace Santiago es precisamente, es decir eso, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa palabra eficaz se traduce de la palabra griega energeo. Seguro que te sonará. Viene también de donde viene la palabra energía que usamos nosotros, ¿verdad? Y lo que esta palabra denota es que es poderosa en acción. También esa palabra la usa el autor de Hebreos, en Hebreos 4:12, cuando habla de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, es poderosa en acción. Aquí Santiago usa esta palabra para decirnos, cuando oras, lo que para ti son palabras, realmente es poder en acción. No corras pensando que tienes poder en ti mismo, vamos a ir poco a poco. Pero lo que está diciendo realmente es que esa oración tiene poder para llevar a cabo o para conseguir los resultados por los cuales se ora, si viene del justo. La palabra griega para justo es dikaios. Esa palabra denota rectitud, es decir, un estado de ser recto, de una conducta recta. Cuando en la palabra de Dios se usa para referirse a Dios, está hablando del perfecto acuerdo que hay entre la persona de Dios y su naturaleza. En Juan 17:25 leemos, oh Padre justo. Es decir, ¿por qué se usa de justo del Padre de Dios? Porque es su persona de acuerdo a su naturaleza. En Romanos 3:26 dice el apóstol Pablo, para demostrar en este tiempo de su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es decir, cuando se usa de Dios, está identificando a Dios en su persona y su naturaleza. Dios en su naturaleza es esencialmente justo, básicamente, dikaios. Pero también se utiliza en la palabra para hacer referencia a los creyentes. Es decir, el creyente debe vivir plenamente conforme a su nueva naturaleza, porque un creyente lo es porque ha nacido de nuevo, ¿no es cierto? Y hemos nacido de nuevo en virtud de la obra de Cristo. Un creyente es una nueva naturaleza en Cristo, una nueva criatura en Cristo. Por tanto, pensemos lo siguiente. Si Cristo en su persona y naturaleza es justo, los creyentes que hemos nacido por medio de Cristo, necesariamente también debemos vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza que tenemos de Cristo. Si Cristo es recto, un creyente nacido de nuevo debe ser recto. Si Cristo es santo, un creyente nacido de nuevo en Cristo debe ser santo. ¿Por qué? Porque Cristo es recto y santo. Primera de Juan 2:29 lo dice más claro que yo. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y en 1 de Juan 3:7 reitera, hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Entonces, un creyente, por tener esa nueva naturaleza en Cristo, aunque seguimos siendo pecadores, ahora, para Dios también somos justos. Entonces, ¿quién es ese creyente justo al que Santiago está aquí nombrando? ¿Quién es ese creyente justo cuya oración es eficaz, es poderosa? ¿Algún gigante espiritual
¿Algún gran hombre, algún gran apóstol, algún héroe de la fe de Hebreos 11? ¿O tal vez simplemente un creyente humilde que ha sido salvado por la gracia de Dios y al cual Dios, en su misericordia, le ha aplicado la justicia y la santidad de Cristo, que es temeroso de Dios en definitiva? ¿Cuál es el secreto de esa oración para que sea contestada por Dios? Y Santiago nos saca de dudas y nos da un nombre, Elías. Elías. Pero no lo va a calificar como un gigante espiritual. No va a decir de Elías que fue un héroe de la fe. Santiago dice que, ¿cómo era Elías? Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Seguro que tú muchas veces, cuando te levantas por la mañana y te miras al espejo, dices, Señor, cuánta misericordia has tenido tú conmigo. A veces me pasa, yo he comentado otras veces, que a veces me desvelo por la noche o amaneciendo con pensamientos, incluso sueños horribles. Y despierto a mi pobre mujer para contárselo y para que podamos orar juntos. Hasta soñando, soy terriblemente pecador. Y uno se mira al espejo y dice, Señor, cuánta misericordia has tenido tú conmigo. Pues Elías no era un superhombre, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esa palabra o esa frase, pasiones semejantes, es una sola palabra en griego, denota de la misma naturaleza. Elías era un hombre, una criatura creado por Dios. Él padecía las mismas debilidades propias de cualquier otro hombre. Mira, él por ejemplo tuvo miedo y huía para salvar su vida de la reina Jezabel, que lo buscaba para darle muerte. Primera de Reyes 19:3. Dice, Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Era un hombre que también sufría de profunda depresión. Hoy en día la depresión es algo tristemente casi pandémico. Elías sufría depresión. Primera de Reyes 19:4. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro y pidió ¿qué? Morirse. Y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Él pidió a Dios en su depresión que Dios le quitara su vida. Además tuvo una visión limitada de la soberanía de Dios. Él creía que solamente él era el único que quedaba de un pueblo fiel, que Dios era incapaz de poder salvar a más personas. Y así en Primera de Reyes 19, del 13 al 18 leemos que Dios vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Fíjate, Señor, tu pueblo, todo al completo, te han abandonado. Han derribado todos tus altares, han matado a todos los profetas, solamente he quedado yo solo. Solo yo me mantengo fiel a ti. ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 15. Ve, regresa por tu camino al camino de Damasco. Y cuando hayas llegado, ungirás a Asael por rey sobre Aram. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Asael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no le ha besado. Mientras él estaba tan desconfiado de lo que Dios podía hacer, del poder de Dios. ¿Qué hablas, Elías? Aún no sabes quién soy yo. Yo tengo un pueblo, tengo un remanente. ¿No es Elías un nombre con el que cada creyente podemos identificarnos plenamente? ¿Cuántas veces no has sentido miedo? ¿Cuántas veces no has sentido angustia? ¿Cuántas veces quizás ahora estás pasando por esa depresión que deseas morirte? ¿Cuántas veces incluso como iglesia dices, Señor, este mundo se va a pique? ¿Tú crees que el Señor no tiene un pueblo que salvar?
y por esa razón soporta contra él tal contradicción de pecadores continuamente? Claro, yo creo que sí. Creo realmente que si realmente lo examinamos, de alguna manera u otra, o plenamente, nos parecemos a Elías. Y Santiago nos exhorta a recordar que los que reciben respuesta a sus oraciones, por tanto, no son santos sobrehumanos. No es que realmente hay que buscar a un santo en la congregación para que ore, sino que cualquier creyente común, débil y apesadumbrado, pero temeroso de Dios, en su oración es eficaz. En su oración es eficaz. Ese hombre común, débil, apesadumbrado, dubitativo, Elías, oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué sucedió? Que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ese hombre común, débil, apesadumbrado, dubitativo, otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces surge la pregunta: Señor, ¿cuál fue el secreto de Elías? ¿Por qué tú le respondiste a su oración? Si él era débil, si él ponía en duda lo que tú podías hacer, si él incluso estaba tan deprimido que quería morir, ¿cuál fue el kit que hizo que la oración de Elías tuviera poder? Primera de Reyes 18:1. Y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. ¿Por qué Dios respondió a la oración de Elías? Porque Elías pidió lo que Dios ya le había dicho que iba a hacer. Ese es el quid de la cuestión. Dios le había dicho: voy a mandar lluvia, y así sucedió. Y así sucedió. Un comentarista dice de este texto: la oración no es que nuestra voluntad se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Ese oró fervientemente, literalmente es oró con oración. Es decir, Elías oró conforme a la voluntad de Dios. La oración de aquel hombre débil y apesadumbrado fue que Dios hiciera lo que ya antes había dicho que iba a hacer. Por eso Dios respondió. Ese es el secreto. Lo único que hizo Elías fue orar conforme a lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Ese es el secreto de una oración eficaz. Ese es el secreto de una oración que puede mucho. Por esa razón no se puede separar la oración de la palabra de Dios. En nuestra iglesia, como saben, los martes se comparte, pero los jueves sobre todo, estamos orando la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? Que vayamos adecuando nuestras oraciones no a mi voluntad, no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de la palabra de Dios, porque esa oración son eficaces. Es que ese es el secreto, no hay más secreto. Dios ha revelado su voluntad en su palabra, y si oramos conforme a su voluntad revelada, Dios va a responder. No hay más. Yo puedo orar a Dios para que los árboles a partir de mañana tengan hojas azules. Y voy a orar y me voy a comprometer con el Señor, voy a ayunar, patatín, patatán. ¿Creen ustedes realmente que el Dios va a hacer que los árboles tengan hojas azules? No. ¿Por qué causa? Porque en ninguna parte de su palabra dice que los árboles tengan que tener hojas azules. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Esas son las oraciones que el Señor responde. Elías simplemente oró según la voluntad de Dios que previamente Él le había revelado. ¿Tenemos nosotros también, como Elías, la voluntad revelada de Dios? Por supuesto que sí. Se llama Biblia. Se llama Biblia. Por esa razón, cuando no conocemos la palabra de Dios, difícilmente nuestras oraciones van a ser escuchadas si oramos conforme a lo que pensamos. ¿Por qué Dios va, por tanto, siempre a responder las oraciones por los hermanos afligidos espiritualmente? ¿Por qué causa? ¿Por qué causa Dios va a responder a esas oraciones? Porque es lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. ¿Dónde dice el Señor que Él va
a restaurar al hermano afligido? Pues es lo que hemos visto en Santiago en estas 2 últimas semanas. Orad unos por otros para que seáis sanados. Esas oraciones son poderosas y pueden mucho. Si oramos conforme a esta voluntad de Dios revelada en Santiago, ¿por qué vamos a desconfiar? Señor, tú me escribes aquí que debemos orar por los hermanos que están afligidos espiritualmente y que tú vas a sanar. ¿Tú vas a restaurar? Pues vamos a hacerlo. Vamos a confiar en Dios. Vamos a confiar en la palabra de Dios. Mira, todos vamos a pasar por aflicciones espirituales en esta vida. Todos. Situaciones de aflicción espiritual que pueden venir por motivos físicos, por motivos mentales, por motivos personales, por motivos financieros, laborales, incluso por motivos en el cual ni siquiera tengamos un origen cierto. Cuando llegan esas dificultades es inevitable la aflicción espiritual, nunca te olvides. Pero también recuerda que las aflicciones espirituales pueden venir por un pecado. O incluso peor, pueden llevarte a un patrón pecaminoso en tu vida. Por esa causa, ¿cuál es la voluntad de Dios revelada en su palabra? Que en esos momentos la iglesia sea una con ese hermano, que sufre, que todos oremos por ese hermano y que lo hagamos conforme a esa palabra. De esa manera, esa aflicción espiritual, el perdón de pecados, si los hubiere, va a hacer que ese hermano sea restaurado. No digo que sea inmediatamente restaurado, pero que sí lo va a ser seguro, porque es la voluntad de Dios. Porque por la misma causa Cristo, recuerda, está intercediendo también por nosotros ante el trono de la gracia. Para que eso se lleve a cabo, es fundamental, queridos hermanos, que mantengamos relaciones de confianza, de compañerismo fiel, de amor fraternal. Que sobre todas las cosas mantengamos una plena confianza en quién es Dios, en quién es Cristo, en lo que hizo por nosotros. Si tenemos esa confianza en Cristo, si descansamos en quién es Cristo y tenemos ese amor los unos por los otros, Dios va a responder esas oraciones. Y no lo digo yo, lo acabamos de ver. La voluntad de Dios es que todos sus hijos sean glorificados un día. Por esa razón, ese hermano que pasa por esa situación será restaurado. La voluntad de Dios, ¿cuál fue? Desde un principio salvar a todos los que se habían perdido y por los cuales Cristo murió. La voluntad de Dios, ¿cuál es? No perder a ninguna de sus ovejas. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Es que cada día nos parezcamos más y más a Cristo, aunque por medio tengamos que sufrir aflicción. Por esa razón, cuando oremos y lo hagamos intercediendo, esas oraciones siempre tendrán recompensa. Son poderosas, son eficaces, y el hermano que está afligido será restaurado por el Señor y para su gloria. Y para su gloria. Por esa razón, queridos hermanos, queridos compañeros de 1000 batallas espirituales, oremos fervientemente los unos por los otros. Oremos por nuestra salud espiritual. Podemos orar también por otras muchas cosas, pero sobre todo por nuestra salud espiritual, porque es lo que más vamos a necesitar. Mientras mayor sea la aflicción, mayor debe ser la demostración del amor por parte de la Iglesia. Ante la adversidad espiritual, compañerismo y oración fiel al Señor. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra predicada, Señor, gracias te damos porque tú nos revelas en ella, Señor, que realmente tú tienes cuidado de todos y cada uno de tus hijos. Porque al final esto no depende de nosotros, Señor, depende de ti. Te necesitamos, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Y por eso te damos las gracias, Señor, porque tú eres fiel y prometes que si oramos conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra revelada, Señor, tú responderás siempre. Ahí vimos el caso de Elías, un hombre débil, un hombre depresivo, pero que oró conforme a lo que tú le habías dicho y tú, Señor, obraste. Y ahora tenemos toda tu voluntad revelada, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a siempre ir a ella, indagar en ella y orar conforme a ella.
También te rogamos, Señor, que como iglesia nos ayudes a despertar ese compañerismo amoroso los unos por los otros. No estamos aquí, Señor, para acusarnos de nada, sino para alentarnos a seguir adelante. Señor, gracias por este don precioso de tu gracia que es la iglesia. Gracias por los hermanos, Señor, que tú has puesto también en esta congregación. Te pedimos por lo que puedan estar sufriendo, Señor, en este tiempo. Te rogamos por aquellos que están débiles en su espíritu. Incluso algunos que puedan estar dudando, Señor, de su fe. Que recuerden siempre que la salvación es tuya. Tú eres el Salvador. Tú empezaste la buena obra y la acabarás. Y ayúdanos a todos nosotros, Señor, a estar siempre con corazón amantes, cuidándonos, protegiéndonos, alentándonos, exhortándonos los unos a los otros. Gracias también por la oración, Señor. Tenemos la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Tenemos su voluntad en su palabra. Solamente tenemos que orar conforme a ella. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en este medio de la oración, Señor, y a descansar en tus propósitos. En Cristo Jesús. Amén.